estimados estudiantes de noveno grado, vamos a resolver la ficha correspondiente a las funciones, análisis de intervalos de funciones, ¿no? En la ficha nos pide lo siguiente. Observa atentamente las gráficas de las funciones e identifica. Nos piden identificar el intervalo dominio y el intervalo rango de cada gráfica. Verificar si la función es continua o discontinua. Y además indicar en qué tramos es creciente, decreciente y constante. Recordemos nosotros que si yo tengo una gráfica de una función cualquiera, el dominio se observa en el eje horizontal, el rango se observa en el eje vertical. Si una función es continua o discontinua, es una forma práctica de hallar su continuidad es observando si se puede trazar con una sola línea. Si yo trazo la función con una sola línea sin levantar el lápiz del papel, es una función continua. Pero si hago un salto, ya sería una función discontinua. Y para ver si es creciente o decreciente, veamos por aquí, una función es creciente si de acuerdo al eje X, sus valores en Y van aumentando. Ahí sería la función creciente. Es decreciente si los valores de Y respecto al X, si el X va aumentando, los valores en Y tienen que ir disminuyendo. Y la función será constante la función si para todos los valores de Y, para todos los valores de X, tienen un único valor en Y, o sea, una línea horizontal. En este caso la función es constante, ¿no? Recordemos, constante, creciente, decreciente. Entonces veamos nuestro primer ejercicio. Esta es nuestra gráfica. El dominio lo vemos todo su alcance en el eje X. ¿Dónde comienza nuestra función? En menos 9. Menos 9, abierto, porque no está considerado el punto. ¿Dónde finaliza? No hay más interrupciones. Finaliza en 6. Va desde menos 9 hasta 6, viéndolo en el eje horizontal. Ese sería mi dominio, desde menos 9 abierto hasta 6 cerrado. En cuanto al rango, tengo que ver mi eje vertical. ¿Cuál es el menor valor que adopta la función? Es en este punto. ¿Y en este punto cuándo ocurre? Cuando Y vale menos 2 cerrado. ¿Hasta dónde se va? ¿Cuál es el punto más alto? De aquí. ¿Cuándo ocurre? Cuando resulta 8. ¿Pero abierto o cerrado? Abierto. Y mi rango sería desde menos 2 hasta 8. Abierto. ¿La función será continua o no? Vemos que podemos trazarla sin levantar el lápiz. Entonces la función sí es continua, no tiene ninguna interrupción. ¿En qué parte crece la función? Se observa que la función crece en este tramo. Ahí está creciendo la función, en la línea verde. ¿En qué intervalos tiene? Para anotar los tramos de crecimiento tengo que ver el eje X. El eje X, ¿dónde empieza a crecer? Desde 0 cerrado hasta 1. Hasta aquí 1. Hasta ahí empezó a crecer todo este tramito de aquí. Creció y después crece desde el 3, desde X igual a 3, desde aquí hasta aquí. Desde X igual a 3 hasta X igual a 6. En todo este tramo de aquí la función ha crecido. ¿Y en qué parte decrece? En las líneas de color roja. ¿Desde dónde? Desde X igual a ¿cuánto? O sea, ¿desde qué dominio? Desde X igual a menos 9 abierto hasta 0. Hasta 0. Hasta aquí. Hasta 0. Y después, ¿dónde vuelve a decrecer? Aquí. Desde X igual a 1 hasta X igual a 3. Ya he analizado los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Veamos el segundo ejercicio.
enfoquemos primero la función y ahora analicemos. Recuerda, su dominio es en el eje X. ¿Dónde comienza esta función? Se extiende desde X igual a menos 3, abierto porque este punto no está pintado, hasta X igual a 3. X igual a 3. Y este punto sí está pintado, entonces es cerrado. Pero tenemos que notar algo. Este punto, si tú observas, está abierto, no está pintado. Y aquí también no está pintado. O sea, el menos 1 no está considerado en la función. El 1 tampoco está considerado en la función. Entonces no son parte del dominio. El dominio sería desde menos 3 hasta 3, todo este extremo de aquí, excepto el menos 1 y el 1. Cuando son puntos, el menos 1 y 1, puntos exclusivos, no son subconjuntos, se escribe en forma de llaves. Recuerda que este es el símbolo de abierto y este es el símbolo de cerrado. El rango, ¿desde dónde comienzo? Desde 1, abierto. Recuerda que el rango es en el eje vertical, es el menor punto, 1 abierto, hasta el 2. Unido, ahí hay un salto. Esta zona no entra en el rango. Voy hasta ¿dónde? Hasta el 3 abierto y termina en el punto máximo que es el 5 cerrado. Profesor, pero acá está abierto y acá está cerrado. Lo consideramos cerrado porque es parte de la función. ¿Será continua la función? La función no es continua porque si trazamos con el lápiz, acá ya hice un salto para continuar números más abajo. Entonces ahí ya deja de ser continuo, se vuelve discontinuo. ¿En qué tramos crece la función? Lo vamos a pintar de color verde. Crece aquí y crece aquí. Para anotar los tramos de donde crecen, tengo que fijarme, recuérdate, en el eje X. Crece desde menos 1 hasta 0 cerrado y también, esto significa unión, y también desde 1 abierto hasta 3 cerrado. ¿Y en qué partes, en qué intervalos decrece la función? Aquí está disminuyendo en las líneas de color negro. Disminuye desde menos 3 hasta menos 1, ¿no? Que son los valores en el eje X, ¿no? Desde menos 3 hasta menos 1 abierto y también decrece aquí. Desde 0 cerrado hasta 1 abierto. En ninguno de los dos casos la función se ha presentado, se ha mostrado como una línea horizontal. Por lo tanto, no ha tenido intervalos de función constante. El tercer gráfico es el que observamos aquí. Recuerden que al analizar el dominio tenemos que ver el eje X y al analizar el rango tenemos que ver el eje Y. Nuestro dominio, nuestra función comenzaría desde menos 3 abierto hasta, se extiende nuestra gráfica, hasta 7, hasta el 7. Desde menos 3 abierto hasta el 7 cerrado porque está pintado. Pero si observamos, hay un punto que no está pintado casi en el medio, que es el punto 0. Entonces hay que quitarle ese 0 al dominio. El rango, recuerden que hay que ver nuestro eje vertical. ¿Cuál es el menor punto? Menos 2 abierto. ¿Y cuál es el máximo punto? 4 cerrado. Entonces nuestro rango iría desde menos 2 abierto hasta 4 cerrado. Y seguimos observando que hay un punto que no está pintado, que es el 1, ¿no? A ese punto más adelante lo vamos a conocer como punto de discontinuidad. ¿Esta función es continua o discontinua? Es discontinua. ¿Por qué? Porque ha habido un salto acá o ha habido una interrupción en mi gráfica. Mi gráfica no ha sido diseñado de un solo trazo. ¿En qué intervalos crece? Lo vamos a pintar de color verde, la zona donde crece mi función. Ahí está.
Recuerden ustedes que para analizar los valores de crecimiento o para dar la respuesta de crecimiento, tengo que fijarme en el eje X. Las respuestas de crece constante se visualizan en el eje X, ¿no? ¿En qué tramo crece mi función? Crece desde menos 3 abierto hasta 0 abierto también, unido con 1 abierto hasta 3 cerrado, ¿no? Hasta este punto, 3 cerrado. Lo vemos por acá. Hasta 3 cerrado. ¿En qué parte decrece? Lo vamos a pintar de color rojito. Decrece ahí en esa zona roja, desde el 0 abierto hasta el 1 cerrado. Aquí sí hay una porción de la función que es constante. Y es esta línea de color azul. ¿De qué zona a qué zona va? ¿De qué intervalo? Desde 3 hasta 7. Es la parte constante. En el ejercicio número 4 nos presenta la siguiente gráfica. Dominio lo analizamos en el eje horizontal. Esta flecha nos indica que la gráfica, la función, viene desde el infinito. Y esta flecha me indica que se va hasta el infinito, o sea que la línea continúa. El dominio entonces será de menos infinito, porque viene desde por acá la gráfica. ¿Y hasta dónde? Hasta el más infinito. Profesor, en el caso el menos 2 está abierto aquí, pero en este punto está cerrado. Entonces mi dominio sería desde menos infinito hasta más infinito. O también lo puedo decir simplemente como todos los reales. El rango, profesor, ¿de dónde a dónde será? Como viene desde el infinito negativo, comenzaríamos nuestro rango con el infinito negativo. ¿Y hasta dónde? ¿Dónde termina? ¿Cuál es el punto máximo en la gráfica? El punto más alto, el 0. Pero el 0, si observamos, es un puntito abierto, porque no está pintado. Recuerden que para el rango me fijo en el eje vertical. La función será continua o discontinua. La función es discontinua porque hubo un punto donde existió una interrupción. ¿De dónde a dónde crece mi función? Lo vamos a pintar de color verde, la zona de crecimiento. ¿Desde dónde viene? Desde menos infinito hasta el menos 4 cerrado. Solamente en esa zona 3. ¿Dónde decrece mi función? La zona de color azul. ¿Desde dónde decrece? Desde x menos 2 hasta el 1. Hasta aquí está decreciendo. ¿Y dónde es constante la función? En las líneas horizontales de color rojo. Desde menos 4 cerrado, aquí es cerrado, hasta menos 2 cerrado. Aquí sí es cerrado, porque sí está pintada la bolita. Pero no solamente ahí, sino también en este tramo. O sea, unido desde x igual a 1 hasta, como la flecha continúa, se va hasta el infinito. Muy bien, de esta forma estamos analizando los intervalos en funciones. Nos vemos en el siguiente video.